No hay duda, la microbioma es muy importante para nuestra salud, pero cuando vamos a comprar un probiótico y sobre todo comercial, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Qué necesitamos que seleccionar en un probiótico? Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%. 3, 2, 1, comenzamos. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de los probióticos y sobre todo de los comerciales. Y apoyados por la ciencia, vamos a ver si pueden cumplir con lo que prometen. Y eso es muy importante. No sin antes dar un breve resumen de lo que es la microbioma y de su importancia y poner las cosas en contexto. Todos hemos oído hablar de la Vía Láctea y de la cantidad de estrellas que hay ahí. Pero para centrarlo bien, y pueden imaginar que tenemos acceso a una nave que puede viajar a la velocidad de la luz, que más o menos son 300,000 kilómetros por segundo. Tomaría más de 100,000 años atravesar toda la Vía Láctea. Imagínense, ya está llena de estrellas. Bueno, ustedes tienen más bacterias en su microbioma que todas las estrellas juntas de la Vía Láctea. Y no son un conjunto de bulto que no está haciendo nada. No, están haciendo trabajo importantísimo para nuestra salud. Y no solamente son bacterias, son arqueas, fungi y son una cantidad de virus importante que se le conoce como el viroma. Todas trabajando entre sí para cosas en la salud muy interesantes. Por ejemplo, cuando pasa el alimento por el aparato digestivo, hay alimento que no se procesa en el intestino delgado. Bueno, cuando pasa al intestino grueso, nuestra microbioma, las bacterias, toman a ese alimento y lo convierten en muchos químicos para muchas funciones muy importantes. Por ejemplo, en un químico, en un elemento que lo conocemos como ácidos grasos de cadena corta, que se ha comprobado que es muy eficaz para combatir la inflamación en el cuerpo en varias partes y también para el control de los oxalatos que nos daña mucho. Aquí les dejo un vínculo de ese programa. Y eso es lo maravilloso. Aparte, está comprobado que ayudan mucho también al sistema inmunológico y gracias a su eje de comunicación de la microbioma con el cerebro a través del nervio vago, ayuda mucho a nuestro apetito, a humor, a salud mental, a muchas funciones muy interesantes. Entonces, a esta gran importancia que tiene la microbioma, la toma la industria para poder brindar probióticos que piensen en el probiótico como la unidad viva de la materia, puede ser una bacteria. Y a veces la dan con el alimento que necesita esa bacteria, que lo conocemos como prebiótico. Y lo pueden dar en 2 botellas o lo unen en una cápsula doble que se le conoce como simbiótico. Esto es que tiene probiótico y prebiótico. Tiene a la bacteria con su alimento que va a necesitar. Y para esto, bueno, se las gastan muy bien, prometen muchas cosas muy interesantes con los probióticos. Pero aquí vamos a ver la complejidad que es que esto se pueda llevar a cabo. La primera, y vamos a ir desde las más sencillas hasta las más complejas. La primera es que esto es una ciencia nueva. Y aunque se ha avanzado mucho en 20 años, no se tiene toda la información y se piensa que hoy apenas está en pañales. Hay muchas cosas que no conocemos aún. Entonces eso lo hace un reto, ¿no? Que esos elementos que nos están dando puedan hacer lo que ellos están prometiendo. El otro muy importante es cuando hablamos de las bacterias, es difícil detectar de qué estamos hablando en particular. Déjenme decirles, todos hemos escuchado a lo mejor de bifidobacterias o de lactobacilos, que son muy conocidos. Y nos han recomendado a lo mejor, oye, toma este lactobacilo, te va a hacer muy bien. Bueno, esa información está incompleta. Lactobacilo apenas es el género o el grupo, de ahí sigue la especie, entonces hay muchas especies de lactobacilos. Y lo hace todavía súper complejo porque de ahí sigue la cepa. Y pueden ser miles de tipos
tipos de cepa de Lactobacillus. Y así se comportan todos los géneros de las bacterias que hay, y vean la cantidad que hay. Entonces es muy difícil el saber cada una para qué es y por qué, porque son muy particulares. No por ser lactobacilo, todos los lactobacilos se van a comportar igual y van a servir para lo mismo, no. Hay unos que sirven para una función y otros para otra del mismo género. Es muy difícil, es complicado saber. Después, todo es perfectamente balanceado en el cuerpo. El balance entre bacterias buenas y malas y entre los géneros y tipos de ellas es perfecto, debe ser muy exacto. Si ese balance se va a más malas que buenas, se le conoce como disbiosis. Y la disbiosis hoy está comprobado por la ciencia que está ligada a enfermedades muy serias, como diabetes, como obesidad, como enfermedades cardíacas, como del cerebro, como de muchas. Y este balance se puede romper fácil. Y déjenme explicarles por qué. Ahora, déjenme ponerlo con los probióticos. Los probióticos vienen por cepas. Y nos dicen esta cepa, y nos viene en algo que conocemos como la cantidad formadora de colonias. El número de elementos vivos de esa cepa puede venir en billones. Y pensamos que mientras más vengan es mejor. Aquí vienen dos retos muy importantes. Primero, si esa cepa en particular la necesitamos o no. No podemos saber. ¿Qué pasa si yo ya tengo de esa cepa suficiente? ¿Qué va a pasar? Y a lo mejor la cantidad formadora de colonias es altísima. Es como si a una selva, una isla, le pusiéramos de repente 500 leones más. Obvio que ese hábitat va a sufrir y va a haber una descomposición que puede ser que lo destruya. Esto puede generar una disbiosis. De la misma forma, lo sano, lo normal sería primero hacernos un análisis de nuestra composición de microbioma para saber qué necesitamos y después ver que el número de lo que nos están ofreciendo de bacterias es también algo normal, algo que no va a crear una disbiosis. El otro reto es que depende cómo venga ese producto, va a poder llegar a donde tiene que ir, que es una parte del intestino grueso que se le conoce como el ciego. Ahí es, entre muchos lugares, donde se alberga la mayor parte de la microbioma. Pero para llegar ahí tiene que pasar a través de los ácidos del estómago. Y es otro reto fuerte. Hay una cosa que se le conoce como microencapsulado, el otro es el encapsulado entero, y hay varias formas de poder hacerlo, pero no sabemos si está llegando o no. Hay productos que sí lo hacen y lo hacen muy bien, entonces tienen que hacer su tarea de calidad, y aquí sí el acompañamiento profesional de su doctor es crítico para saber si esa cepa primero es la que necesitan y en qué cantidad, y si va a llegar por la fórmula que están utilizando. Después, el otro reto importante es que si queremos que colonice esa cepa en nuestra microbioma, tenemos que darle el alimento necesario o el prebiótico. Entonces, tenemos que tener el cuidado de estar dando eso. Aunque déjenme decirles que hay cepas que no necesitan que colonicen, son que se les llama de tránsito, y aunque vayan y se eliminen, hacen su función, y hacen una muy buena función, nada más que hay que estarlas tomando. Entonces hay mucha complejidad que está jugando en contra de los probióticos. Por favor, no digo que todos los probióticos son malos y no sirven. Hay productos de excelente calidad que han hecho su tarea de estudios científicos y funcionan muy bien, pero la gran mayoría no. De hecho, hay unos que ni siquiera vienen con las cepas que anuncian.
No saben ni qué tienen. Ahora, para allá va. Hay estudios muy avanzados y en breve, no más de 5 años, les prometo que va a haber avances súper interesantes. Está yéndose a pasos gigantes. ¿Qué podemos hacer por de mientras? Comer variado, muy variado. La variedad de comida va de la mano a la variedad de la microbioma. Y esta variedad de microbioma va completamente ligada a mejor salud. Eso está comprobado científicamente. Quitar los alimentos con químicos. Cuidado con los antibióticos. Cuidado con los carbohidratos simples. Con azúcar, con harina, son enemigos, pero los antibióticos, son necesarios a veces, pero hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Entonces, todo esto hay que tenerlo en contexto y ver que a lo mejor, para algunas personas, si hoy están bien de su salud, puede ser que no necesiten un probiótico y que simplemente con tomar alimentos fermentados, comer su fibra, que es súper importante, el consumo de la fibra es crítico, y no solamente fibra de los vegetales, que es muy importante, sino también de fruta, de legumbres, pero también de granos ancestrales, como la cebada, es excelente para su microbioma. Entonces, todas estas cosas hay que considerarlas y también el estilo de vida juega un papel importante. Los dos más importantes es dormir, es crítico, dormir sus 8 horas y pasar las 3 fases, aquí les dejo un vínculo. Y el otro es ejercicio, aunque sea leve, aunque sea caminar, súper importante para la salud de su microbioma. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Hasta el próximo capítulo.